Are you ready? Ese momento que yo llegué, Okay. me reciben y mi mamá les dijo, dice, de mí se acuerdan que ya no salgo. Algo así, palabras más, palabras menos, no dijo mi Ajá. mamá. Y, y entré al preseminario y fue muy interesante. Y, y al final del pre, cuando estamos en el santuario del Padre Maldonado, Ajá. el último viernes, eh, primero me tocó a mí ayudar a cargar las reliquias. Okay. Y dije yo, wow. Eh, y en el santuario del Padre Maldonado, ahí mismo escribir la carta para pedir la admisión. Y, y dije yo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Pido la admisión y fue algo increíble, ¿no? Fue algo muy bonito para mí porque dije yo, esto es lo que quiero hacer, Señor, en tus manos estoy. Porque yo me acuerdo, fíjate, el lema de mi preseminario fue Jeremías, ¿qué? 20, ah, 24, ¿sí? Okay. 4. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Okay. Eh, y con el tiempo ese tuvo más sentido para mí ese lema, Pues sí. porque yo lo veía por Jeremías, lo que yo sentía, Ajá. y de decir, técnicamente eso hizo para mí el Señor. Él me empezó a llamar y yo dije, sí. Y ya, pues en el último, me acuerdo que cuando fue la misa en la que nos admitían, que nos entregaron la cruz, que nos daban la cruz de Cristo sumo y eterno sacerdote. Ajá. No sé si ahorita todavía se la sigan dando esa, pero era la que nos dieron a nosotros. Y el padre Monseñor Luis Martín, que él era el rector cuando yo estaba en el seminario, Sí. eh, el actual obispo de Torreón, él nos dijo, recuerden que desde ahorita ya son seminaristas, compórtense y vivan como tal. Okay. Ya en esas vacaciones decir, ay, es que ya somos seminaristas. Y pues fue muy padre porque también ya me fui despidiendo, entre comillas, ¿no? O sea, Sí. con mis amigos. Ahora sí que ya todo lo que tenía pendiente, los grupos pastorales, irlos dejando, irme despidiendo. Ajá. Y el último día, ya cuando me acuerdo de los 2 días, el día antes y el día que entré al seminario. El día antes, con mi mejor amiga, y me acuerdo que me fui a despedir de mi mejor amiga y me estuve todo el santo día con ella en su casa. Okay. Estuvimos viendo películas, estuvimos, ahí comí, cené con ella. No, no, fue muy padre porque eh, ese momento, ¿no? Ajá. Ya después al final llegó su novio, que también es amigo mío, ¿no? Era del mismo grupo de nosotros. Ajá. Y ya se nos juntó y estábamos viendo películas todos, ¿no? Y Okay. fue muy padre. Y unos días antes me había juntado con todos mis amigos también. Ahí nos echamos una discada. Okay. Y el mero día que me voy al seminario,
que a mí ya me tocó ir directamente al campus San José, Ajá. ahí enfrente del Carmen. Y me despedí de la chica con la que ahí andaba Romanciano. unas 2 horas antes de entrar yo al seminario, Ok. de decir, se acabó, No eres tú, soy yo. seamos buenos amigos. Ok. Y, y cuando llego, la entrada siempre es a las 4 de la tarde y llegamos a las 3:30 más o menos, ahí con mi familia. Y te digo, yo estaba peleado con mi papá porque no me hablaba, pero fue muy interesante, muy impresionante para mí de que él sabía el día que iba a entrar, la hora a la que iba a entrar, y aunque ya no me hablaba y aunque ya no estaba tan cerca, este día estuvo ahí. Ujú. Fue y me entregó también al seminario. Ok. Y dije yo, wow. Ujú. Y te digo, ya no hablábamos mucho. Ese primer semestre fue curioso, porque pues conocernos, el seminario, todo lo que tiene que ver, ¿no? Y, y en el cumpleaños que tuve de ese semestre, también me acuerdo que aunque casi no hablaba con él, él fue ahí al seminario a felicitarme, a hablar un poquito conmigo y ya se fue. Ok. Y se acaba el semestre, bueno, nos hacen la imposición de sotana, que fue muy bonito también, siempre es un detalle muy padre, porque también mi primer sotana, que esa la tengo guardada, aunque yo ya no soy de hábito de sotana como Ajá. talar, la tengo guardada porque esa a mí me la hizo mi mamá Ok. y por eso la tengo guardadita. Ajá. Y fue muy padre, ¿no? Ese hecho. Y en el siguiente semestre del primer año, el 15 de enero, muere mi papá, Ok. que no nos hablábamos. Fue duro, ¿no? Para Sí. mí. Porque aunque nunca fui muy apegado a él, también esa idea que tenía de mi papá, de la separación y todo, pues fue doloroso. Fue Sí. doloroso, la verdad. Y, y ya, la vida en el seminario, yo duré en el seminario 4 años, Ok. ahí en el diocesano. Terminé la filosofía. Y, pero en el último año también tuve otro golpe un poco fuerte, ¿no? Que mi abuelo, que también, pues también fue una figura muy importante para mí, ¿no? Sí. Y otro papá, ¿no? También, que se nos enferma muy fuerte, el último, de más o menos enero, desde enero más o menos, del 19, Ok. se nos enferma mucho, y que ya no podía caminar, por problemas del ácido úrico, empezó a retener muchos líquidos, Ujú. tenía sus piernas muy inflamadas, llenas de agua, Ok. era muy, muy difícil, fue muy difícil esa etapa, con mi familia, ahí con mi abuelo, porque antes de que se enfermara también, como mi abuelo, pues ya era grande, ¿no? También, Ajá. mi abuelo él murió a los 81. Ajá. eh, y lo que hacíamos nosotros con mi abuelo es que todos en la familia o sea, nos rolábamos un fin de semana, ¿no? O sea, decir, este fin de semana le toca cuidarlo o en su defecto, o sea, que si querían llevárselo a pasear a tal familia, ¿no? O a tal persona. Ajá. Porque, por ejemplo, yo en lo individual, o sea, yo no con mi mamá o sea, yo en lo individual era un día para mí, en el que yo me estaba con mi abuelo. Aunque yo siempre llegaba todos los domingos, que era el día que nos daban libre,
antes de que yo también saliera a otro lado, yo siempre llegaba a ver a mi abuelo a desayunar con él. Y ya si yo me tenía que ir, me iba. O si por él iban a pasar, pues ya él se iba y ya también yo me iba, ¿no? Pero siempre. Y para mí fue un poco difícil esas últimas semanas también con él, porque yo estaba haciendo mi tesis, mi tesina de ahí de filosofía, Ajá. y ese último domingo yo dije, es que este domingo me tengo que quedar en el seminario, porque tengo que acá avanzarle. No fui a ver a mi abuelo. Ok. Y el viernes, porque cayó viernes, nos estábamos preparando para los interseminarios, Ok. que ese año fuimos a Parral. Y ese año yo estaba en el equipo de voleibol Ok. y estábamos entrenando. De hecho, invitaron a un equipo externo, ¿no? Para entrenar. Ajá. Y de repente llegó mi mamá en la noche al seminario. Y fue cuando me enteré, o sea, fue el boom, ¿no? De decir que mi abuelo ya le había dado un paro en la casa y ya. Ok. Y fue muy difícil, para mí fue muy fuerte, porque también justamente un mes antes fue cuando falleció el padre Edgar, Ok. mm, que pues fue un golpe duro para todo el seminario. Ajá. Y pues yo traía lo del padre Edgar y luego de repente mi abuelo y fue para mí ese último año fue muy difícil, ya en el seminario. Sí. Y, y cuando acaba el año, yo ya estaba pensando, ¿no? En decir, si no me dicen nada los padres en el seminario, voy a pedir o un año fuera o el año de pastoral. Ok. Y justamente cuando ya se acaba el año, porque presentamos el Universa eh, filosófico, que en el año nosotros fue la primera defensa de tesis. Y, a mí me fue mal, ¿no? Pero pasé. Fui el promedio más bajo, pero pasé, con Ok. 7.6. Y terminamos todos de hacer nuestra presentación Ajá. y nos invitaron a todos los de tercero de filosofía. Nos tocó comer con los padres, en el comedor de los padres, ¿no? Así como que ya más, y con los padres sinodales. Ajá. Eh, y ya, de ahí, pues nos fuimos al retiro final, que nos fuimos a Las Pampas, a Jiménez. Ok. Eh, que aparte de ser el retiro final, pues es la última convivencia, ¿no? Ajá. De filosofía. Y regresamos de la convivencia y el martes fue martes el Corpus Diocesano. Y me dice uno de los semis, creo que fue el padre Ever, Ever Montes, el Ok. padre Ever. Ah, sí. Igual, o sea, somos contemporáneos, ¿no? Todavía él Ajá. también era seminarista. O fue el padre Chuy Arras, no me acuerdo cuál de los dos. Ok. Que me pidieron que les ayudara que los supliera en el servicio, siendo incensario en el recorrido, ¿no? En la procesión. Ajá. Y yo, sí, no hay problema. Y ayudé. Eh, y ya regresamos del Corpus Diocesano. Y ese fin de semana nos íbamos a ir a nuestras casas
pero también a la promoción vocacional. Ok. Nos iba a tocar a cada uno alguna parroquia, pero ese nos iba a dar puente, ¿no? El padre Pepe, que era el promotor en ese entonces, José Carlos. Sí. Eh, y nos íbamos a ir desde el jueves en la tarde hasta el lunes a las 10 de la mañana, regresar. Eh, pero resulta que, oh sorpresa, celebramos en la mañana el Corpus ahí en el seminario y, y fuimos a desayunar y acabando el desayuno, no, ni si, todavía no terminábamos el desayuno y me ve el padre Antonio Sepúlveda, que era mi asesor en ese entonces, Ajá. y me dice, acabando de desayunar, ¿podemos hablar? Y dije yo, ya, ya sé qué significa, Tenemos que ya hablar. sé qué significa esto. Y fuimos, hablamos, me leyó mi informe y me decía el padre, ¿no? Que sugerían que pues saliera un tiempo, ¿no? Ok. Y yo le dije lo mismo, le dije, yo lo había pensado también, padre. O sea, si no me decían nada, yo iba a ayudar en el preseminario y pedirles el tiempo. Ajá. Pero resultó que me hablaron antes. O sea, el padre me habló antes de lo previsto y dije yo, bueno, está bien. Y ese día me acuerdo que le pedí, el padre Martín Lozoya era el ecónomo de ese año, y le pedí prestada una de las camionetas para llevarme todas mis chivas. Ok. Y no me contestó a tiempo, pero pues de todos modos, está uno de los que era choferes de ahí, o sea, de los semis que era chofer, y le dije, Ajá. hazme el paro, ¿no? Eh, y de todos me llevé a mi esposa en una de las camionetas. Ahí perdóname, padre Martín, si ve este video. Y no, porque después ya más tarde me mandó mensaje él y me dijo, ¿todavía la necesitas? Dije, no, ya, Ya, gracias, padre. ya se la regresé, de hecho. Sí. Y yo me llevé todas mis cosas a mi casa y fue muy providencial para mí, porque necesitaba un tiempo primero antes de que estuviera toda la familia. Ajá. Porque en ese momento, cuando voy llegando así a una cuadra de la casa, veo que uno de mis hermanos, mi hermano el más chico, que era el único que estaba en la casa, va saliendo a su trabajo. Ok. Y dije yo, gracias, señor, porque sabía que no había nadie en la casa más que él. Ujú. Y cuando termino de bajar la última caja de mis cosas y la coloco en la sala de la casa, Ajá. en eso va llegando mi mamá y mi madrina del trabajo. Ok. Llegan a la casa y pues ya les cuento todo. Y pues fue un chillar, ¿no? Ahí entre todos. Salgo del seminario y me estuve un tiempo preguntándome qué va a pasar. Ajá. O sea, porque yo quería hablar con el padre para ver mi situación, o sea, si podía pedir o no la pastoral. Ajá. O sea, no quería quedarme diokis, ¿no? Pero a ver si me podía dar. En vez de estarme afuera, pedir pastoral, así nomás. Pero fue muy complicado porque el padre Pepe, como ese último año estaba trabajando la pastoral vocacional, y fue cuando empezó el diplomado de pastoral vocacional. Ajá. A mí me tocó el segundo. Me dijo el padre Pepe, dice, habla con tu párroco para que entres a la pastoral vocacional y vete al diplomado. Dice, todavía te puedes inscribir, vete al diplomado. Ok. Que yo, bueno, pues le haré caso. Y en ese entonces recién tomaba posesión como párroco el padre Ponchín, Ok. que fue formador en el seminario cuando yo estaba, ¿no?
Y, y me dijo que sí, que no había problema. Y empecé a ir al diplomado, todo bien, todo tranquilo. Y por lo mismo, como estaba en la pastoral vocacional, estaba yendo a los jueves vocacionales otra vez. Ajá. Pero también yo con la intención de decir, quiero ver si Polo me da una cita. Ajá. Quiero hablar con él. Pero nada y nada y nada. Y a los 4 meses más o menos, no había pasado tanto como a los 2 meses. Estaba yendo a la parroquia, Ujú. por alguna, no me acuerdo qué actividad había en la parroquia, que yo estaba yendo para allá y en eso me suena el teléfono y contesto. ¿Quién es? Dice, no, soy yo, Polo, era el padre Polo. Que dije, ah, sí, padre, ¿cómo está? Yo también, yo quería hablar con usted. Ah, sí, me dijo, déjame, termino. Sí, está bien, padre. Y fue cuando me empezó a decir que fue una llamada muy difícil para mí, porque fueron varias cosas. La primera, me prohibió seguir yendo a los jueves vocacionales. Ok. Segunda, me dijo que, me dijo lo que él, que todos los padres del equipo formador y él eran los que habían visto que tenía que salir del seminario. Ok. Dicho sea de paso, yo ya había hablado con muchos formadores antes Ajá. que nadie estaba de acuerdo con mi salida. Ok. Así ninguno de los formadores estaba de acuerdo con mi salida. Y tercero, que tenía que durar fuera del seminario 5 años Ah, caray. y que al quinto año a ver si me daba acompañamiento. Ajá. Eso significaba qué cosa? Que ya me había corrido él. Ajá. O sea, no nada más fue me salí, me corrió después. Y dije yo, "Buah", para mí fue entrar otra vez en depresión, ¿no? Ajá. O sea, porque el primer mes que yo había salido del seminario, por prudencia también conmigo mismo, no tanto con los demás, pues duré como un mes, ¿no? Sin ir a mi parroquia. Yo estaba yendo a misa o al santuario o a catedral, ¿no? Que eran los que me quedaban más cerca. Y, y fue para mí un golpe duro, ¿no? De decir, o sea, por tus ideas, Ajá. no puedo volver. Porque eran 5 años, es decir, o sea, ya ¿Qué te no. pagas? Eh, y durante una de las ordenaciones, la última antes de la